Inicia Al Rescate de Padres, un podcast en el que la psicología infantil y la neurociencia se unen para ayudarnos en los retos de la crianza. En el episodio de hoy, nuestros expertos hablarán sobre las pataletas infantiles y las técnicas para poderlas manejar con la mayor asertividad. Bienvenidos una vez más a Al Rescate del Padres, este programa de Neuronido, que es un espacio donde exploramos el fascinante mundo de la psicología infantil y la neuropsicología. Hoy precisamente nos sumergiremos en un tema que estamos seguros que resuena en muchos padres y cuidadores: las pataletas infantiles. ¿Cómo podemos entenderlas y manejarlas de manera efectiva? Acompáñanos en este viaje de descubrimiento y de mucho apoyo. El día de hoy, como todos los días, contamos con Joana Quiroga, nuestra psicóloga infantil experta, para que nos diga sobre todo en qué consisten esas pataletas, esos momentos intensos de emociones desbordadas y que son parte normal del desarrollo infantil y que muchas veces suelen ocurrir porque los niños aún están aprendiendo a manejar sus emociones y comunicar sus necesidades. Hola Joana, bienvenida una vez más, y ¿cómo te parece el tema que trajimos para esta semana? Hola Sergio, ¿cómo estás? Es un tema que a todos nos compete y además es un tema muy interesante porque casi nunca tenemos tips o casi nunca sabemos qué hacer en esos momentos de desborde emocional de nuestros niños. Entonces vamos a aprender como siempre, obviamente a tocar nuestras propias fibras, nuestras propias historias y a darles tips a todos los papás. Vale, ¿qué te parece si arrancamos en esta primera parte entendiendo un poco qué son las pataletas? Bueno, las pataletas son aquellas respuestas involuntarias que tienen nuestros niños porque su cerebro todavía está inmaduro. Son esperadas, son normales en lo que compete a su desarrollo y adicional pues se van transformando con el paso del tiempo. Aparte de esto, pues son oportunidades de enseñar y fortalecer aquellas funciones ejecutivas de nuestros niños y por tanto es importante validar ese momento, esas emociones y redireccionarlas para que ellos puedan aprender a gestionar su propio malestar. Creo que la palabra clave en esto que estamos hablando y en el entendimiento de las pataletas son las emociones. ¿Son necesarias las emociones? Siempre las vamos a tener. En el anterior podcast hablamos de que nosotros requerimos la emoción para poder vivir, no se pueden extinguir. Es más, muchas veces creemos que uno puede manejarlas, pero lo que maneja uno es el sentimiento más que la emoción. Pero los niños sí que menos se puede manejar porque están en proceso de aprendizaje de algo que de pronto tú explicabas muy bien en nuestro contenido de TikTok y de YouTube, que son las funciones ejecutivas. ¿Por qué no arrancamos un poco, Joana, explicándole a los padres cómo es el cerebro de un niño cuando se estalla en ira, cuando tiene un berrinche, y explicarles por qué es algo muy normal que sucede y cómo podemos de pronto afrontar antes de una solución, entender lo que está pasando en la situación? Bueno, recordemos que el cerebro de nuestros niños se desarrolla de abajo hacia arriba y que por tanto lo primero con lo que nuestros niños empiezan a transitar es por esta parte del cerebro que es el estado de supervivencia, donde nuestros niños pues instintivamente reaccionan ante algún malestar, ante alguna frustración, algún sentir que ellos tengan, inmediatamente reaccionan de manera muy primitiva a golpear, a gritar, al llanto, y con el paso del tiempo esta parte del cerebro se va empezando a fortalecer, como te digo, de abajo hacia arriba hasta llegar a nuestra corteza prefrontal. Resulta extremadamente interesante que hablemos de la parte frontal de nuestro cerebro y sobre todo de esa corteza prefrontal que está incluso un poquito más adelante de lo que nosotros creemos, porque se encuentra alojada allí nuestros mecanismos para afrontar muchas cosas que a veces se nos descontrolan por los disparos emocionales. La corteza prefrontal, que es una de las más desarrolladas sobre todo en la especie humana, es aquella que nos permite en alguna medida tener un sistema de autosupervisión de la acción que estoy realizando. Es decir, que tenemos la capacidad, gracias a ese desarrollo de nuestro cerebro, de poder monitorear nuestra acción y con ese monitoreo cambiarla o tomar otro tipo de decisiones. Pero como tú bien lo decías, esa parte prefrontal no está tan desarrollada en los niños, se va a demorar aproximadamente 33 años, casi nada.
Y en ese ejercicio de construcción de la parte prefrontal que se va a desarrollar y a configurar a partir de los sistemas de creencias, de los hábitos, de la vida misma, es que pues, nosotros podemos lograr, por ejemplo, la paciencia, la tranquilidad, la serenidad, virtudes que realmente llegan muy tarde en nuestras vidas. Pero si eso es así, Johanna, ¿cómo hacemos para que nuestros niños puedan afrontar sus pataletas sabiendo que en principio su cerebro no cuenta todavía con las mejores herramientas para manejarlas? Bueno, entonces vamos a hablar primero de cuáles son esas funciones ejecutivas que están en la parte prefrontal de nuestro cerebro para que los papás sepan de qué realmente estamos hablando. Las funciones ejecutivas que están en los lóbulos prefrontales son las que manejan habilidades como la atención. Por eso nuestros niños sabemos que se desconectan fácilmente cuando nosotros los ponemos a hacer una tarea continua. En esta parte prefrontal también nuestros niños administran el tiempo, por eso nuestros niños no tienen temporalidad en los primeros años de vida. Ellos viven el presente en el momento que es, ellos no saben que son 5 minutos, 10 minutos, sino que ellos viven el presente aquí y ahora. También está la flexibilidad, que es eso que nos permite a nosotros tener varios cambios. Ellos todavía no tienen esta habilidad desarrollada y por ende pues se frustran ante cualquier cambio. Tenemos la priorización, nuestros niños se rigen especialmente por el principio de placer, por aquello que a ellos les da satisfacción y bienestar, y por eso sacarlos de algo que no les gusta pues les genera frustración. También está la memoria de trabajo, por eso ellos a veces no siguen las instrucciones a largo plazo, ¿sí? También está la regulación emocional, es decir, que ellos no tienen algo que se llama metacognición, ellos no pueden casi que reflexionar un poco acerca de lo que ellos están haciendo. Nuestros niños muy chiquiticos todavía no saben, por ejemplo, manipular, porque esto es una función que se tiene que dar premeditadamente y ellos todavía no saben exactamente cómo funciona. Cuando nuestros niños, por ejemplo, y aquí aclaro algo, a veces los papás me dicen, Johanna, ellos sí saben manipular, ellos saben que me hacen una carita y yo les doy tal cosa. Yo en esos casos digo, los niños no están manipulando, los niños están atendiendo a aquel estímulo que tú siempre le has manifestado porque ellos te hagan esa cara. O sea, ellos aprendieron que de esa manera pueden obtener las cosas, pero esto no es manipulación. La manipulación se da más o menos a los 7 años, de ahí en adelante, porque antes todavía su cerebro está muy inmaduro y ellos no tienen esta capacidad. Y también dentro de todos estos lóbulos prefrontales está algo muy importante, que es el control de impulsos. Nuestros niños todavía no saben regular esos impulsos, por eso son agresivos, por eso nuestros niños muy chiquiticos son psicocorporales, es decir, todo malestar que sienten en su interior lo manifiestan de esa forma en la manera externa. Entonces es importante saber sobre los lóbulos prefrontales, porque ahí nosotros empezamos a entender que nuestros niños, cuando tienen un desborde emocional, una pataleta, un berrinche, realmente ellos no lo hacen porque quieran molestarnos, fastidiarnos, porque se despertaron diciendo hoy voy a hacerle un berrinche a mi mamá, sino sencillamente porque los estamos sacando de una zona de confort en la que ellos se sienten con placer, y en ese momento pues no saben gestionar y pasar a un no, que a veces les decimos, y no de obtener siempre lo que ellos quieren. Ahora bien, referente a la pregunta que tú me haces, ¿cómo hacemos para que nuestros niños que no tienen esa parte desarrollada puedan tener mayor autocontrol? Es importante que sepamos que nuestros niños necesitan de una persona externa para que ellos puedan regularse. En la medida en que yo como adulto puedo modelar un comportamiento a nuestros niños también pueden vernos y pueden ir aprendiendo. Es importantísimo saber, no todo lo que nosotros hagamos en nuestros niños lo vemos como resultado inmediato. Nosotros en nuestros niños los primeros años de vida sembramos muchas semillitas que con el tiempo vamos a ir recogiendo frutos. Entonces nuestros niños casi nunca, cuando son muy chiquiticos, entienden lo que es la frustración, pero con la repetición, el modelamiento y sobre todo el ejemplo que yo les doy en su gestión de emociones, con el tiempo ellos van a poder aprender a gestionar sus propias emociones. Creo que das una pista súper importante, sobre todo en neuropsicología, para afrontar las pataletas, que es la metacognición. La metacognición, como bien lo decías, hace parte de los procesos ejecutivos que se ejecutan en el lugar frontal del cerebro, pero adicionalmente depende también de la forma como activamos la percepción interna. Nosotros los seres humanos tenemos 33 sentidos, imagínense.
A veces creemos que solo son 5, que son los externos, pero realmente son 33. Pero el más importante de todos ellos, el más importante, es la interocepción, la posibilidad de percibir el mundo internamente. No hay ser humano, incluso un niño, que no requiera de simular el estímulo externo dentro del cerebro para poderlo ver. Esa es la razón mediante la cual, por ejemplo, lastimosamente los niños y las niñas que nacen sin la posibilidad de escuchar, cuando se les activa todo el circuito cerebral más adelante para poder escuchar, no lo logran. Porque precisamente todos los estímulos que vemos nosotros es una recreación interna de lo que hacemos. Entonces, gracias a esa interocepción, nosotros vamos construyendo esas reglas de juego de la vida. Y son reglas de juego que, por ejemplo, nos ayudan a gestionar las emociones. Pero, volviendo al tema de la metacognición, de manera particular, es un proceso tan interesante que tiene que ver muchísimo con la autorregulación. Nosotros nos podemos autorregular gracias a un mecanismo metacognitivo. Acá es súper importante distinguir dos cosas, la metacognición y la reflexión. La reflexión se da después de un acto realizado. La metacognición se está haciendo en el mismo momento. En este momento yo metacognitivamente estoy pensando si me estoy haciendo entender con las palabras que estoy diciendo, y si no, pues voy cambiando rápidamente la forma de decirlo para que ustedes me entiendan mejor. Pero de pronto mañana diré, no sé, lo hubiese dicho con tal ejemplo o con tal metáfora, hubiese salido mejor. Son dos procesos diferentes, la reflexión y la metacognición. Pero hablando metacognitivamente, para que los padres nos entiendan, hay una situación o una conducta tipificada en el Atlas de las Emociones, un libro que recomiendo muchísimo, de Tiffany Watts Smith, que son 156 emociones que has sentido, que no sabes si has sentido o que nunca sentirás, que a mí me llama mucho la atención, que se llama la vasorexia. ¿Sabes qué es la vasorexia? No. Suena rarísimo, ¿no? Es el deseo repentino de besar a alguien. ¿La has sentido, sí o no? Y le quiero escuchar a los padres si han sentido eso. No lo tengo tan presente, pero de más que en algún momento, a lo largo de la vida, sí. Mira que estudiando la vasorexia neurológicamente, se descubrió que precisamente surge de los principios instintivos que nosotros tenemos para poder ejecutar una acción que genera un reforzamiento. Básicamente cuando yo era todo adolescente, pues quería, no sé, besar a la pareja, que quería estar con él inmediatamente porque había una ilusión o lo que sea. Pero parece que los niños son vasoréxicos, o sea, se guían por sus principios. Más adelante uno deja de ser vasoréxico o deja de ejecutar esa acción porque se siente vulnerable. La carga emocional que permite la regulación emocional es una emoción negativa. Cuando usted, por ejemplo, no quiere ejecutar una acción, por más de que quiera hacerlo, por ejemplo, la vasorexia, es porque se siente vulnerable. Y lo más interesante de lo que estamos viendo es que muchas veces las pataletas son actos de mucho coraje, de gallardía del niño, que quiere mostrar tal como es, de ser auténtico. Pensamos que las pataletas están en contra del ideal del ser humano, y si las vemos así con la mayor objetividad posible, es un acto donde el niño se quiere apropiar del entorno para poder mostrar su máxima identidad, lo que quiere, lo que desea. Cuando se regaña al niño, pues él se va a sentir vulnerable, y cuando se siente vulnerable, regula. Qué raro, ¿no? Que la misma emoción negativa es la que nos permite afrontar aparentemente positivamente una acción. Pero lo que quiero decir, o a lo que quiero llegar, es que la pataleta es un fenómeno tan natural y es un fenómeno que incluso hace parte de la autenticidad de los niños y de las niñas, y que incluso aprendemos a eliminarlas haciéndonos vulnerables ante un entorno, pero que el objetivo no es dejarlas o refrenar la acción por vulnerabilidad, sino por convicción. Y ahí está la clave entre frenar una pataleta a punta de gritos o a punta de miedo, y de pronto frenarla a punta de estrategias cognitivas que permitan de pronto no perder esa autenticidad que tienen los niños y las niñas en el inicio. Sí, mira que acá quiero hacer una acotación, y es que las pataletas realmente con la vida se van transformando. Todos nosotros tenemos pataletas porque todos nosotros nos frustramos ante alguna cosa que no podemos hacer en el instante. ¿Sí? Nosotros también nos frustramos cuando queremos hacer algo y justo no podemos. Entonces de pronto decimos una grosería, de pronto le pegamos a la mesa, de pronto nos ponemos a llorar de la frustración que tenemos. Pero esto en los seres humanos
ocurre de manera natural e instintiva ante una frustración. Sin embargo, nosotros ya como adultos podemos irlo gestionando, podemos tener nuestro autocontrol, nuestra autorregulación, pero nuestros niños todavía no lo pueden hacer. Aquí es importante saber cómo se manifiestan esas pataletas a lo largo de la vida. A partir de los 12 meses alrededor, no es una regla. Recordemos que en el desarrollo de nuestros niños nunca hay una regla ni una edad precisa, porque nuestros niños dependen del entorno y dependen de su temperamento para desarrollarse, ¿sí? Nosotros siempre ponemos un rango aproximado. Nosotros, nuestros niños, incluso hablo de nosotros porque todos los seres humanos hemos pasado por ahí, alrededor de los 12 meses logramos tirarnos al piso, gritar, pegar, llorar, lanzar objetos. A partir de los 4 años, estas pataletas ya empiezan a ser un poco más racionales, entre comillas, y ya empezamos a decirle a los papás: te odio, eres la peor mamá, eres el peor papá, no te quiero, no quiero estar en esta casa, voy a cambiar de familia. Alrededor de los 7 años empieza un debate constante con nuestros niños. Empiezan los porqués: ¿por qué no puedo ir? ¿Por qué tú piensas eso? ¿Por qué tú eres así? Y empiezan las explicaciones lógicas. De ahí en adelante pues empezamos la etapa preadolescente, todas las contravías que lleva la adolescencia también. Y como les digo, pues a lo largo de la vida resultan todas las pataletas posibles. Sin embargo, también hay adultos que no saben aprender a manejar sus propias emociones como adultos. Entonces aquí la gran pregunta es: si nuestro cerebro madura entre los 25 y los 33 años y el cerebro de mi hijo de 2 años no sabe gestionar las pataletas, pues ¿qué debo hacer yo como adulto para acompañarlo en ese proceso? Y aquí surge algo muy lindo, y es empezar, como siempre aquí en Neuronido lo hablamos, en cuestionarme a mí mismo, en cómo fue ese momento de mi infancia en el que a mí me ayudaban a gestionar las pataletas. Si tal vez me pegaban el grito, me encerraban en el cuarto, me mandaban a tiempo fuera, si de pronto mis papás nunca validaron ninguna de mis emociones y yo tenía que hacer exactamente lo que ellos decían, me reprimieron ese llanto, esa frustración que yo tenía, me pegaban una chancleta. O sea, cualquier cosa tenemos que empezar a evaluarla, porque a partir de ahí sale el automático mío cuando yo veo a mi hijo estar en pataleta. Entonces, si a mí normalmente me pegaban o me decían X o Y palabra, normalmente en nosotros los adultos sale ese instinto de lo que escuchamos en nuestra niñez y lo decimos en automático. Entonces aquí es importante que empezamos primero a gestionar esas propias reflexiones, a que yo me siente un poco a ver cómo fue esa crianza que yo tuve, cómo fue esa represión ante ese malestar que yo tenía cuando me frustraba, cuando quería algo, si es que a veces también lo manifestaba, ¿no? Recordemos que hay muchas personas que tienen esto totalmente apagado, y aunque quisieran algo ni siquiera lo tocaban, ni siquiera lo decían, porque ya sabían que algo iba a pasar, que algo negativo iba a ocurrir. Entonces acá es importante que primero empezamos a escuchar cómo fue ese disco, cómo es ese disco que yo tengo interno en mi cabeza, y 2, empezar a tener unos tips puntuales, porque siempre queremos hacerlo mejor. Como papás siempre queremos no repetir esas historias y darle herramientas a nuestros hijos, porque recordemos que la salud mental ahorita es lo más importante para ellos. Mira que acá surge entonces una clave, y es la clave de cómo educar a nuestros niños en su manejo de la emoción y en su autorregulación. Y creo que tenemos 2 vías, la vía del miedo y la vía de la conciencia. Hay una forma de afrontar nuestras emociones, y es con mecanismos de autorregulación como la culpa, como el miedo a lo que vaya a pasar más adelante, como incluso mecanismos tan potentes que se están viendo en el transcurso de la historia de la humanidad, como podría ser la explicación del pecado. Creo que con esa metáfora voy a explicar un poco lo que estoy diciendo. El cerebro tiene que tomar decisiones. Perdón. Y esa toma de decisiones muchas veces siempre se da por la validación de la emoción presente a la hora de tomar la decisión. Cuando uno no quiere ejecutar algo malo, ¿por qué lo está haciendo? Y pensemos en la forma como educamos eso en nuestros niños. Yo no ejecuto algo malo por el castigo, o yo no ejecuto algo malo por convicción. Yo no ejecuto algo malo porque es un pecado, o yo no ejecuto algo malo porque busco hacer el bien.
Y en ese juego, entre culpa y convicción, está la forma como nosotros educamos a nuestros niños en las primeras etapas de la vida, sobre todo de 0 a 7 años. En la teoría psicoanalítica de Freud, hablaba de 3 momentos cruciales en esa etapa de 0 a 7. De 0 a 2, un momento mediante el cual el niño hacía procesos de autorreferenciación gracias al vínculo que tenía con la figura opuesta a su sexo, si es un niño, una mamá o una mujer. Una etapa de más o menos de 3 a 5 años en función de la construcción de su yo, y la última en función de la construcción de una figura paternal o maternal que sea igual al sexo del niño. ¿Para qué nos sirve esto? Para entender que nosotros tenemos una forma de madurar las emociones a partir de yo no ejecuto algo por un daño o un estímulo externo, yo no ejecuto algo porque estoy convencido de eso, y yo no ejecuto algo porque al final de cuentas no hace parte de mi identidad. Son 3 niveles diferentes del manejo de la emoción de un ser humano. Al principio no hacemos las acciones porque hay un problema externo, hay un castigo externo o hay algo que nos mide externamente. Esa es nuestra primera etapa de la emoción. Después yo no ejecuto las emociones porque siento y percibo que esa acción no debe ser hecha. Y al final de nuestras vidas ejecutamos las acciones por nuestro carácter y por nuestra identidad. Y esa maduración se tiene que también dar en los niños en la forma mediante el cual nosotros como padres estamos enseñando constantemente. Y pasar del castigo por castigo al castigo consciente, y después a generar una identidad de nuestros niños y niñas, bueno, para que sean adultos, para poder afrontar la vida. Esto tiene mucho que ver, por ejemplo, con el desarrollo de las etapas morales, que se trabaja mucho en psicología, y es por qué alguien ejecuta o no ejecuta una acción. Y en ese proceso de entendimiento de la ejecución de la acción tenemos que saber que hay toda una educación por encima de nosotros. Pero incluso uno ya con X cantidad de años, en mi caso 36, no vamos a preguntarle en el caso de Joana cuántos, pero todavía sigue siendo conflictivo saber si ejecuta uno la acción por un posible represalia externa, o si la ejecuto porque estoy convencida en ella, o si no la ejecuto porque sencillamente soy yo quien la hace. Y creo que en esos 3 niveles tenemos que pensar la educación de los niños. Y para ello quisiera preguntarte, Joana, ¿cómo hacemos o cuáles son los consejos prácticos que tú das para pasar del castigo externo a la decisión interna de nuestro niño más adelante, que se convertirá en un adolescente de adulto, para que con eso pueda afrontar de la mejor manera la vida? ¿Cómo hacemos ese sistema progresivo de entendimiento de la emoción para comprenderla y al final, cuando ya sea un adulto, pueda tener mejores herramientas para afrontar la vida? Porque si uno se queda siempre ejecutando acciones por el castigo externo, te lo aseguro que uno será totalmente infeliz. Sí, en esto que tú dices, me parece muy importante la palabra decisión. Recordemos que como papás nosotros somos los que decidimos si repetimos o no las mismas historias, si hacemos o no con nuestros niños. Realmente nuestros hijos siempre son resultado de lo que nosotros queremos que ellos sean. Si yo quiero un niño que reprima una conducta, pues fácil me queda pegarle el grito y decirle ya no más, o pegarle el golpe, porque indiscutiblemente nuestro hijo va a parar, va a dejar de hacer eso. Pero ¿qué hay detrás de eso? ¿Qué secuelas va a dejar el reprimir una conducta de una manera tan negativa, sin conectar con mi hijo, sin explicar lo que pasa, sin validar sus emociones? Entonces es importante que cuando nosotros hablamos de crianza respetuosa, hablemos de decisión. Es mi decisión como papá saber si quiero para mi hijo dar herramientas o si sencillamente quiero reprimir una conducta. Si yo quiero reprimir una conducta, pues me queda muy fácil el grito, el golpe, el chantaje y ya está. O sea, solucionado el tema de las pataletas, y creo que a todos nos funciona. Pero si realmente yo quiero el camino largo requiere seguimiento, requiere trabajo, sobre todo de nosotros como papás, y ser conscientes de aquello que nosotros podemos impartir en nuestros hijos cuando tenemos una mala conducta. Entonces acá es importante, antes que comprender la situación y la emoción de mi hijo, comprender la mía, ¿sí? ¿Qué es esto que me detona cuando yo escucho a mi hija llorar? A veces a nosotros lo que más nos detona es aquello que nosotros en algún momento escuchamos de nosotros. Por ejemplo,
Si a mí me detona escuchar a mi hija gritar o llorar por algo, posiblemente tenga relación porque yo de pequeña también grité y lloré y fue algo que nunca me permitieron en casa. Entonces yo ya tengo eso integrado en mí y por ende apenas yo escucho a mi hija llorar, inmediatamente salen todos los automáticos de por qué estás llorando, no hay que llorar por eso, ¿sí? Porque a veces a nosotros nos han educado bajo la premisa de que decir nuestras emociones o llorar es de débiles. Y nos han negado la posibilidad de poder expresar y poder gestionar esas emociones. Recordemos siempre que tenemos que transitar por todas las emociones, así sean de bajo tono. Entonces, para nosotros poder ayudar a nuestros hijos, primero que todo tenemos que autocontrolarnos a nosotros, gestionar esa emoción y saber qué es eso que yo siento, qué es eso que me detona de mi hijo cuando yo lo escucho en un momento de pataleta. Muchas mamás me dicen, no, si yo estoy en casa, no me detona, yo lo aguanto, tengo paciencia, pero si yo estoy en la calle, no. Entonces ahí es importante reflexionar sobre, ¿me está importando más el qué dirán? ¿Sí? ¿Me estoy juzgando a mí misma sobre mi concepto de ser mamá y pienso que los demás creen que yo no pude con mi hijo? Sí, hay varias cosas que hacer porque realmente tenemos que descubrir el origen, qué es eso que me detona cuando mi hijo llora, cuando mi hijo está en pataleta. Lo segundo es entender que ante cualquier situación lo más importante para mí es no romper el vínculo afectivo con mi hijo. ¿Sí? Yo tengo que ser esa persona que lleva el timón del barco y esa persona que tenga la posibilidad de redirigir a mi hijo hacia alguna conducta. Para mí es fácil mandarlo a tiempo fuera, para mí es fácil callarlo, pero realmente con esto nuestros hijos, ¿qué aprendizaje tienen? O sea, aquí es importante que nos cuestionemos, ¿será que mi hijo entendió? Porque mi hijo pueda que por el momento y por el miedo frene su conducta ante un grito, pero ¿realmente aprendió? ¿O realmente esta conducta la va a seguir haciendo varias ocasiones porque mi hijo no ha interiorizado y yo no le he mostrado con amor lo que debe hacer? Entonces aquí es importante, primero, como les decía, autorregularnos nosotros mismos, saber qué es eso que me detona, mantener la calma y respirar. Ahora está muy de moda la palabra respiración, autorregulación y todo esto que conlleva al ser humano, pero a veces no somos tan conscientes de eso, no somos tan conscientes de que una respiración oxigena nuestro cuerpo, baja niveles de cortisol, ¿sí? Que nosotros como seres humanos necesitamos momentos de verdad respirar, de aprender a respirar. Más adelante vamos a hacer algunas respiraciones conscientes y vamos a mostrar en nuestras redes cómo se pueden hacer, pero es importante que por lo menos inhalemos fuerte, contemos hasta 5 y soltemos para que nuestro cerebro se oxigene y nuestra reacción inmediata no sea negativa, que nosotros podamos ser asertivos al momento de corregir a mi hijo. 2, es importante entender que es una etapa de desarrollo por la que mi hijo pasa de autonomía. Como lo decías ahorita, nuestros niños necesitan empezar a mostrar y a tener esa identidad de lo que ellos quieren y es importante que lo hagan. Es importante escucharlos, es importante decir, claro, tú querías seguir jugando en el parque y por eso estás molesto, por eso te genera tristeza irnos para casa, pero en este momento debemos hacerlo. 3, es importante mantener los límites. Así como hay papás que son muy autoritarios y dicen no y yo lo dije, hay otros papás que son muy permisivos y es importante tener claridad de estas dos, digamos como fuentes en las cuales no podemos caer. Nosotros como padres debemos de aprender a ser asertivos porque finalmente esto es lo más importante para nuestros niños. Tenemos los adultos agresivos, que son los adultos que siempre, tú nunca, chantajean, castigan, quieren un culpable, quiere que se haga lo que él quiere, hay un juego de poder. Y por otro lado tenemos los adultos permisivos que siempre piden favores, no son claros en sus directrices con sus hijos, no marcan límites, a veces sí, a veces no, cambian de opinión muy fácil, no cumplen la palabra que dicen. Entonces aquí es importante que nosotros nos mantengamos firmes en la situación y en el límite que vamos a marcar. Si yo digo no más parque, es no más parque y en eso es importante que no podamos ceder. Lo otro es tener en cuenta esa validación emocional, es conectar con mi hijo, no engancharme con él y pensar que es un malcriado, no etiquetar a ese niño, sino por el contrario entender que está pasando por un malestar, que realmente nuestros niños a esa edad sienten molestia cuando les decimos que no, cuando les apagamos el televisor. Y para eso es importante la anticipación, ¿sí? No es lo mismo que yo coja el control y le diga a mi hijo ya no más pantalla y le apague el televisor, a que yo le ponga un control, ¿sí? Un timer y le diga mira ya te quedan 5 minutos, ya hay que apagar, apagas tú o apago yo. El televisor se va a apagar, pero la diferencia está en el paso que voy a hacer. O le apago el televisor a las malas y de una vez él va a llorar, o le doy la opción de que él pueda empezar a hacer esa función
en la que se anticipa y en la que el sistema de él va a empezar a entender que va a haber un cambio. Con esto es importante modelarle a nuestros niños, enseñarles a respirar, acompañarlos en ese momento de desborde cuando están en el piso. Muchos niños no se dejan abrazar, muchos niños no quieren que los cojan, otros por ende te piden brazos o te piden que le des un abrazo. Y aquí tenemos una discusión bastante fuerte con los papás, y es que los papás me dicen: Joana, si yo estoy molesta con él y estoy en el límite, yo no lo voy a abrazar porque eso sería ceder ante él. Y aquí les quiero decir a los papás, sentirnos acompañados no es ceder ante nada ni van a generar ningún problema psicológico con nuestros niños. El contrario, recordemos que en los momentos en los que nosotros como adultos más mal estamos, más brazos o apoyo necesitamos. Entonces es lindo contener a nuestros hijos, respirar con ellos, porque ellos a través del modelamiento y del ejemplo que les damos pueden empezar a gestionar sus emociones. Y por último, importantísimo saber que esto son temas transitorios, que nuestros hijos no van a llegar a los 18 años a tirarse en el piso cada vez que se sienten frustrados, sino que conforme a nosotros le vamos mostrando esas herramientas, ellos de adultos van a empezar a gestionar las emociones y van a empezar a, generación tras generación, cambiar este chip que nosotros tenemos de no escuchar nuestro cuerpo, porque recordemos que de ahí empiezan todos los problemas de salud mental que tenemos. Entonces es importante gestionar esas emociones y saber que la pataleta hace parte del desarrollo y que lo importante es acompañar y validar a nuestros niños. Joana, entonces, con todo lo que nos has enseñado en este instante, hagamos como una síntesis súper potente para que todos nuestros padres y madres que nos están escuchando a través del podcast tengan como unas estrategias y técnicas claras, tal vez enumeradas, para poder afrontar una pataleta, entendiendo que toda la pataleta se afronta antes de que aparezca, cuando aparece y después de aparecer. Entonces lo primero que vamos a hacer ante cualquier pataleta, no siempre tenemos también el control de todo, no siempre tengo las palabras perfectas, dependiendo de mi estado de ánimo en mi día, pues voy a reaccionar ante la pataleta de mi hijo. Pero lo importante aquí es, 1, aprender a respirar y a descargar calma en nuestros niños. Apenas se dé la pataleta, lo primero que yo debo hacer es respirar. Punto final. Si yo respiro y entiendo que este malestar no es mío y no me lo tomo personal, sino que yo le voy a ayudar a mi hijo, inmediatamente mi cerebro hace un cambio y mi cerebro recibe esa información que está percibiendo de mi hijo de una manera diferente. Entonces, respirando es la primera. Segundo, observando a nuestro hijo. Si mi hijo me pide brazos, se los doy para que él pueda liberar calma, ¿sí? Y regular su sistema nervioso. Si no, permito que él tenga su momento de llanto, lo acompaño, y mientras lo acompaño y lo veo llorar, puedo ir respirando, porque por neuronas espejo mi hijo inmediatamente va a ir también regulando. Voy a tratar de hacer contacto visual con mi hijo en algún momento, ¿sí? Para que él pueda entender. Entonces, si mi hijo está en el piso, yo puedo hacer algún sonido, puedo decir su nombre para que apenas él tenga contacto visual conmigo, yo pueda respirar. 3, me mantengo en el límite, o sea, no cedo a pesar de que mi hijo quiere el helado. Yo no voy a ceder a decir, claro, me están observando todos, entonces le doy el helado, le doy el celular, le compro el dulce, sino por el contrario, si yo digo no, apago absolutamente todas las opiniones de afuera, borro todas las imágenes, o sea, es decir, todas las miradas que están teniendo, y me enfoco en que la herramienta es para mi hijo, no para los demás, es decir, no me interesa lo que piensen los otros. Yo sencillamente le digo no a mi hijo, no hay más dulce en este momento, nos tenemos que ir del almacén y hoy no te lo puedo comprar. ¿Sí? Lo último es validar su emoción, es decir, durante la pataleta yo lo abrazo y le digo, yo sé que tú querías ese dulce, que te encanta, que además es muy rico, pero lo vamos a comprar en otra ocasión. Y por último, me mantengo firme en mi decisión, me redirijo hacia donde voy, es decir, si voy saliendo del almacén, si de repente le tengo que quitar el libro porque pues es de otro niño, todo esto lo tengo que hacer, no cedo, no miro a nadie y sobre toda cosa me creo lo que estoy haciendo. Recordemos que si nosotros como adultos no creemos en lo que yo estoy haciendo, lo que yo estoy diciendo, ya perdí con mi hijo. O sea, necesito mantenerme firme en ese momento, validarle la emoción y decirle, yo sé que tú querías, por tanto, tuviste esta reacción, por tanto estás triste, por tanto estás molesto, estás frustrado, pero la próxima vez podemos. Entonces siempre es como esta fórmula en la que yo primero observo, narro a mi hijo lo que está pasando y le doy una segunda opción. Aquí nosotros vamos a empezar a entender, y es muy importante porque hay papás que me dicen, Joana, yo hice todo lo que tú dijiste y realmente no me funcionó.
Y aquí es importante entender que nuestros niños necesitan repetición. Sí, así como yo le enseño a mi hijo varias veces a decir hola, buenos días, él no lo va a decir en la primera vez que yo lo haga, él lo va a hacer, uno, porque me ve a mí hacerlo, y dos, porque en repetidas ocasiones él va a empezar a entender que cuando llega o cuando se va del lugar hay que saludar. Entonces aquí es importante que sepamos que aunque nuestro hijo la primera vez no pueda gestionar esa pataleta, llore, grite, empuje, muerda, tire las cosas, si yo lo hago con modelamiento, si mantengo la calma y si le valido la emoción interna de lo que él está sintiendo, con el tiempo esto va a transformarse y va a ir cambiando. Importante siempre saber, nuestros niños están en proceso de aprendizaje, entonces depende de nosotros lo que estén aprendiendo. O aprenden a los gritos y después ellos también nos los van a devolver, o aprenden con amor y van a empezar a aprender a gestionar. Qué grandioso lo que nos dices, Joana. De verdad que con todo lo que estamos aprendiendo en este instante y en el transcurso de todos los podcasts de Neuronido, estamos empezando a como tejer una manta de, no sé si de protección, pero por lo menos sí una manta para poder afrontar los diferentes retos que tenemos como padres y madres a la hora de criar, porque al final de cuentas es un arte, ¿no? Y aunque haya algunas estrategias, no hay leyes fijas, sino lo que hay es una práctica constante para que todo salga muy bien. Se viene, pues bueno, ya el final de este podcast y creo que una de las cosas que nos pasa a los padres, y pienso que sería muy bueno para el siguiente capítulo, es que además de estar pendiente de nuestros hijos y nuestras hijas, debemos estar pendiente de nosotros mismos. Y pienso que un tema crucial que podríamos tratar en la próxima oportunidad es la depresión de padres y de madres, porque los padres se deprimen y existen varias, desde la depresión preparto, durante el parto y posparto, incluso la depresión que se va a dar en diferentes momentos de nuestra vida, porque asumir la responsabilidad de crear familia no es tarea fácil y no es natural tampoco. ¿Qué te parece si hablamos de la ansiedad y la depresión como padre y como madre? Perfecto, Sergio, perfecto, porque todo está ligado. Recordemos que cuando nuestros niños están en pataleta, la frustración primero empieza en nosotros y a veces nunca hemos escuchado cómo afrontar esto. Entonces lo único que nos sale es nuestro automático, lo que nos dice la abuela, lo que nos dice el tío, muchas veces lo que nos dice la profesora del niño, el doctor. Y hay que recordar, estamos en proceso de aprendizaje todos, incluso nosotros los psicólogos, incluso todas las personas que trabajamos con infancia, y la idea es siempre actualizarnos. No hagamos lo que no quisimos que nos hicieran. Al contrario, seamos esos papás que nuestros hijos, seamos esos papás que nosotros no tuvimos y que nuestros hijos necesitan. Entonces estemos siempre conectados y empezamos a aprender qué es normal y qué es esperado, como las pataletas. Son esperadas, son normales en la infancia y lo importante es saber cómo gestionarlas. Entonces, Sergio, muchas gracias por este espacio. Ojalá los papás se vayan con otra idea en la cabeza, y es que no solo a tu hijo le pasa esa pataleta. De pronto hay niños que no lo manifiestan de la misma manera también por su temperamento, pero absolutamente todos nuestros niños pasan por esta etapa y también todos los papás tenemos un momento de desespero por ellos. Entonces, ojalá algo haya quedado aquí. De parte de nosotros, pues siempre estamos disponibles para las preguntas internas que ustedes tengan puntuales con sus hijos, porque recordemos que esto no es una fórmula matemática. Estamos tratando con seres humanos y cada uno es diferente. Pues muchísimas gracias, y entonces a todos nuestros amables oyentes, repetimos, seguimos en nuestras redes que tenemos actualmente como Neuronido. Y pues bueno, nos veremos en una próxima ocasión hablando sobre la depresión en padres y madres. Muchas gracias. Neuronido, psicología infantil y neurociencia al alcance de todos.
Neuronido. Psicología infantil y neurociencia al alcance de todos.